Muy buenos días, el día de ahora vamos a identificar lo que es el tema del gen recesivo y dominante a partir de lo que es el experimento de lo que fue Gregory Mendel, que tuvo tiempo de estudiar. De igual manera pueden identificar por parte de los guisantes, los cuales pues él los fusionó, ¿verdad? Fusionó ciertos guisantes y también manipuló lo que eran ciertas flores, como lo veíamos, en donde pues las castraba, ¿verdad? Entonces para poder impedir el polen hacia ellos. El día de ahora más que todo vamos a ver ese gen dominante y el gen recesivo, que es importante en primer lugar definir lo que son cada uno de ellos para que nosotros pues entendamos en sí lo que es cada gen. En este caso vamos a ver lo que es el gen primero, el gen dominante, donde este gen dominante pues más que todo se relaciona con dos versiones, donde este gen más que todo de cada individuo recibe dos versiones de cada gen, en este caso pues conocidas como los aleolos. Una de estas pues es de cada padre, y si los aleolos, que pues más que todo de un gen es diferente, el aleolo que se expresa en sí en un gen es dominante. El efecto del otro aleolo dominante recesivo queda también enmascarado. Es decir, pues este gen dominante también se refiere a lo que es la relación entre dos versiones, las cuales es de un gen. Si uno, por ejemplo, es dominante, el otro debe ser también en forma recesiva, ¿verdad? Entonces no tiene que dominar al otro. Y en caso también que, por ejemplo, nosotros lo llamamos recesivo, y es un gen también dominante cuando hay una versión también en ellos, ¿verdad? Donde al final se tiene lo que es más que todo, por ejemplo, en un gen dominante, pues tiene una versión más que todo dominante de este gen, y su variante es particular de un gen, pero por diversos motivos se expresa también por más fuerza, si es la misma o cualquier otra versión de este gen que está también lleva a lo que es a otra persona. Por lo general pues se refiere a lo que es esta versión de este gen, donde más que todo pues esto va como contribuyendo a lo que es la genética en sí, para lo que es diversos motivos, y se puede expresar con mayor fuerza por sí misma en cualquier otra versión, dentro también de lo que es la herencia, y se utiliza en lo que es más que todo en un conjunto por ejemplo, en un cuadro de donde este individuo pues tiene dos versiones del gen, y se observa lo que es la transmisión de mayor frecuencia de esta generación a otra. Es decir, si nosotros por ejemplo tenemos lo que es nuestros papás, podemos identificarlo. Por ejemplo, si uno de nuestros papás tiene lo que es el color de los ojos más claros, un color como azul, y el otro papá tiene color negro, el gen dominante en este caso va a ser el color negro, que es el que más prevalece y tiene más probabilidades que el hijo o hija nazcan de este gen, ¿verdad? Dominante. Lo cual también pues puede ser también ventajoso o perjudicial, ¿verdad? Dependiendo dentro también de la otra versión del gen, ya que no puede también compensarlo. En este caso también vamos a tener la que es una mutación dominante, que puede ser benigna o no. También puede referirse al color de ojos, o también puede referirse a una enfermedad, ¿verdad? Que se tenga. Por ejemplo, en nuestros padres, si ellos tienen alguna enfermedad, también si es un gen dominante puede transmitirlo a nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros o nuestros padres han ido a la clínica, han ido a pasar consulta, muchas veces los doctores le preguntan, ¿y en su familia hay una enfermedad, o en su familia hay esta enfermedad? Entonces ahí es como estos genes juegan
de estos genes dominantes, este papel, ¿verdad?, de transmitir lo que son estas enfermedades. De igual manera, por ejemplo, una mutación dominante, cuando se lleva lo que es la versión del gen de Huntington, que es la mutación que es dominante. Y en este caso, pues el individuo padecerá lo que es esa enfermedad independientemente que esa persona, pues más que todo, lleve un aleolo sin el gen de la enfermedad de ¿verdad? Este otro aleolo que debe ser perfectamente normal, pero la persona todavía tiene la enfermedad debido a que tiene una copia del gen en sí de esta enfermedad que está mutada, y también que es la dominación de nuestro organismo, ¿verdad? De ese gen que se tiene y que no se puede más que todo pues controlar porque es un gen dominante, no un gen recesivo. De igual manera vamos a poder identificar lo que es un gen recesivo, ya que este se refiere a la relación más que todo entre dos versiones de un gen. Los individuos también reciben lo que es una versión de un gen llamada aleolo, igual como lo que es en un gen dominante, este también pues de cada padre, y si los aleolos son diferentes, pues este aleolo también dominante se expresa, mientras que el efecto del otro aleolo, que es el aleolo recesivo, queda también enmascarado. Este pues recesivo se refiere también a que este aleolo que no se manifestará en ese individuo, al menos que pues tengan ambas copias de este gen, algo que más que todo se da en ese genotipo, y que es en particularidad es algo muy extraño, que suele también mencionarse lo que son ciertas relaciones de algún tipo de la genética, y donde con frecuencia contrasta lo que es un patrón de lo que es la herencia dominante, el cual tiene también un copia de un gen, independientemente de cómo pues sea la copia a ese aleolo dominante, pues se le manifiesta cuando, por ejemplo, en el caso del aleolo recesivo, donde un individuo mostrará lo que es el carácter recesivo en particularidad, pues también es característico de esta recesividad que pueda tener ninguna consecuencia funcional. Puede dar también lugar a las diferencias entre los individuos, también en las de color de ojos, de pelo, también puede referirse a lo que son enfermedades, por ejemplo, lo que es la fibrosis quística, que es un trastorno también más que todo muy común en la herencia mendeliana, que la herencia de Mendel, que esta enfermedad no existe más cuando hay un mal funcionamiento de los dos genes, que estos corresponden a la fibrosis quística. Y si hay, por ejemplo, una mutación, en este caso, pues esta mutación que es recesiva puede ser más que todo compensada por un aleolo normal. Sin embargo, pues cuando las funciones de ambos se pierden, entonces la enfermedad se manifiesta como un trastorno recesivo en el cual hay una pérdida de función, y lo que puede también percibir la enfermedad en sí en estas personas, ya que se tiene lo que es ese cambio, ¿verdad? Esa recesión entre los dos. Entonces, ahí es donde está la diferencia, ¿verdad? En este caso, pues es muy probable que se tenga una enfermedad en el recesivo, pero si los dos, más que todo, genes son recesivos. Pero por ejemplo en el gen dominante se tiene más probabilidades de tener alguna enfermedad y poder más que todo que otro familiar también lo tenga, ¿verdad? Si nosotros lo tenemos y tenemos un gen dominante, en este caso, nuestro familiar también lo puede tener, o al contrario, nosotros podemos tener una enfermedad de nuestros padres o de nuestros abuelos o nuestra familia, ¿verdad? Dependiendo del gen, si es dominante o recesivo, ¿verdad? De igual manera, pues, estos dos juegan lo que es un papel importante en todos los genes de los seres humanos. Por ejemplo,
donde más que todo pues donde la transmisión de estos caracteres entre los organismos, por ejemplo, parentales y su descendencia, pues es un asunto también muy complejo, como también en estas investigaciones, ¿verdad? Donde, por ejemplo, Gregory Mendel pues dio a conocer lo que, por ejemplo, era un gen, estos rasgos recesivos y dominantes, donde también pues este experimento que realizó pues tuvo una importancia para conocer cómo se trasladaba, por así decirlo, lo que son ciertas características hereditarias. Si también hubiera empleado otras especies y otros experimentos, pues igual le hubieran salido lo que son hasta ahora la conclusión a la que llegó pues ya que Mendel también denominó también ciertas funciones de lo que era la transmisión de los caracteres de las descendencias. Por ejemplo, si hoy en día sabemos que estos caracteres se transmiten gracias a los genes, y un gen también es explicado en sí sin entrar en muchos detalles, ¿verdad? También sabemos que un gen también es un segmento de ADN que codifica lo que es una proteína, y los caracteres que se expresan de un individuo dependen también de esos genes. Muchas veces cuando nosotros nos dicen te pareces a tu mamá o a tu papá, es por ese gen, ¿verdad? Que es el carácter de uno, o también pues la forma de vernos, ¿verdad? Que tenemos mucho que ver con nuestros padres. Y un carácter también depende de un único gen, que como sucedía por ejemplo en los guisantes, ¿verdad? De Mendel, y en otras también dependen de varios genes actuando conjuntamente. Mendel también tuvo suerte en esto, pues a lo largo, más que todo en los estudios que él realizó de los guisantes, que estaban también determinados de un solo gen. El término también se empezaba a emplear para reconocer los mecanismos de transferencia de los genes y de estos rasgos que no se pueden también, en este caso no fueron genes, sino fueron caracteres. Sin embargo, pues hubo también dudas, ya que los rasgos de cada individuo dependen también de los genes, y estos también se transmiten de padres a hijos, porque también, por ejemplo, el propio Mendel decía que conocía el fenómeno descrito en las leyes, que más adelante la vamos a ver, y también pues, por ejemplo, él decía que un gen puede tener lo que es varias formas alternativas, es decir, dominantes aleolos con una secuencia diferente de ADN, y estos pueden estar expresados por el mismo rango en sí de forma diferente. Un ejemplo pues de esto es lo encontramos como les mencionaba, en el color de ojos en los humanos, el color de ojos que dependen también de varios genes, y cada uno de estos pues tienen varios aleolos. El color de los ojos de una persona dependerá de la combinación de los aleolos de los genes que implica cada rasgo. En algunos de estos pues aleolos se expresa con mayor intensidad, y el otro pues es enmascarado, como es el gen recesivo. Por ejemplo, el aleolo de los ojos marrón, por ejemplo, los ojos como oscuros, como cafés, estos enmascaran a los ojos azules, como les mencionaba, ¿verdad? Si dos de los padres tienen azules, uno de los padres tiene azul y otro pues marrón, el marrón va a encapsular el azul y va a tener lo que es el gen que se expresa con mayor intensidad, y se denomina también esos genes dominantes, mientras que aquellos que se expresan con presencia de una dominante se consideran los recesivos o genes recesitivos. En este caso, pues también existen diferentes tipos de grado de dominación, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos lo que es un gen con lo que son 3 aleolos, por ejemplo el A, B y el C, puede ocurrir que, por ejemplo, el B sea dominante respecto al C y el A, y el dominante respecto al B y C.
y los aleolos B y C nunca se expresarán. Si el A pues se expresa y el C se expresa con el B y representan lo que son los genomas. En los seres vivos, el conjunto también de los genes, denominado genoma, se divide en ciertas moléculas llamadas cromosomas. Estas en bacterias, por ejemplo, de los organismos, pues estos son relativamente simples. Existen también un único cromosoma, donde los seres humanos tenemos 46. Pero no se trata también de esos 46 cromosomas son diferentes, sino que tenemos 23 cromosomas duplicados. Dos de estos pues son como parejas, más que todo. En este caso, pues, en estas parejas de los cromosomas sexuales, llamados también del sexo de las personas, y que estos cromosomas, como ya lo habíamos visto, de XX en mujeres y XY en hombres, de lo que deduce también el sexo de los hijos y depende del padre en sí, pues es el único que aporta lo que es el cromosoma y la descendencia. Los genes que se encuentran en nuestros cromosomas también se encuentran en lo que es un cromosoma gemelo. Por ambos también cromosomas, que por ejemplo, los aleolos de un mismo gen puede ser diferente. Por ejemplo, el gen recesivo de la herencia de la calvicie. Pues, o también la alopecia androgénica se le llama. Este es un ejemplo que es muy visual en los humanos y es el que, más que todo, la alopecia androgénica, que determina más que todo por un único gen situado en lo que es el cromosoma X. Este gen tiene dos aleolos, uno que se produce en el calvicie del aleolo G y el otro no, en el aleolo A. El aleolo A es dominante sobre el aleolo G. Entonces, por eso, pues, por ejemplo, si los dos son portadores, y la madre y el padre, puede ser que la transmisión de estas enfermedades pues determina por un aleolo recesivo en humanos. El aleolo dominante parece en lo que es el aleolo también recesivo, y necesita también dos copias de este recesivo, donde se desarrolla lo que es la enfermedad, y para una sola persona puede ser portadora. En los varones no basta tener un aleolo G para quedar, más que todo para que estos sean calvos, puesto que al estar situados en el gen de la cromosoma X, no podemos también enmascararlo en un aleolo A. Y por otra parte, en una mujer que tenga un aleolo G, no será lo que es calva si el otro aleolo A lo tenga. Las mujeres necesitan lo que es tener ambos, más que todo, ambos aleolos G para desarrollar lo que es la alopecia. De igual manera, pues hay que aclarar que este ejemplo también es simplificado, ya que en el caso también de la calvicie puede verse a otras causas, no solamente a padecer lo que es, más que todo por los genes, ¿verdad? Sino que también por cada uno también de nuestro organismo. El aleolo J también asegura también un desarrollo de lo que es la alopecia en hombres y una posibilidad más que todo del 70% aproximadamente. De igual manera, pues el experimento de Mendel muestra también lo que es la transmisión de estos genes dominantes y no la expresión también de estos guisantes, ¿verdad? Que también se dieron, al igual que los humanos, que tienen también dos copias de genoma, que se le conoce como organismos diploides. Los guisantes también tienen 14 cromosomas, a diferencia de los humanos, que solo tenemos 46. En este experimento pues realizó Mendel, que cruzaba a dos individuos, uno amarillo y uno verde rugoso. En este caso, para ser dominante o recesivo, el primero, que fue el individuo que tenía todos los dos aleolos de los rasgos amarillos XX y los aleolos de rasgos RR, y lo denominaba también raza pura. El segundo individuo pues se asemeja a lo que es un aleolo idéntico, pero los rasgos de ese verde era rugoso y un guisante aleolo amarillo pues era el dominante. Así pues, los descendientes no tenían lo que era una combinación de los aleolos, pero
solo se expresaba en ciertos rasgos de amarillo liso, y no obstante también en los individuos que eran más que todo cruzados. De nuevo también en estos pues se creaba lo que es la descendencia sí de los humanos. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá acerca de la explicación sobre lo que es un gen recesivo y dominante. Nos vemos un próximo video con un nuevo tema. Gracias y buen día.